Donald Trompeta y Sigma Boy fueron finalmente arrestados y encarcelados por todos los delitos que habían cometido. Mientras tanto, el equipo 51 se apoderó del área 51, la reformaron por completo y Tralalero se proclamó como el líder del equipo. Allí se quedaron Tung Tung Saur y Udin Din Dun, mientras que en el otro lado se encontraban Fruli Frula y Burbaloni Luliloli, que también trabajaban allí y se cuidaban de todo. El equipo 51 reformó el área con excavadoras y transformó el lugar por completo, dándole una nueva vida. Pero algo estaba a punto de suceder. Mientras que Burbaloni Luliloli se encargaba de la seguridad, apareció una alerta en la pantalla. Protocolo 52B. Burbaloni, preocupado, no sabía qué estaba pasando, así que llamó a Tralalero Tralala. Tralalero fue corriendo hacia allí a toda prisa. Cuando llegó, cogió la llamada y alguien estaba pidiendo ayuda urgente. Algo estaba pasando en un área no conocida, llamada el área 52. Así que todos se reunieron, pero Tralalero sospechaba ya que esa instalación fue sellada hace 10 años. Si alguien pide ayuda desde ahí, no es normal. El equipo 51 finalmente había llegado al lugar, parecía una base subterránea. Al llegar se abrieron las puertas de par en par. Cuando entraron ya no había salida, les habían tendido una trampa. Aparecieron hombres enmascarados con armas y era todo muy extraño, como si fuese otro mundo. Pero, ¿quién será el traicionero del equipo 51? ¿Por qué les estarán haciendo esto? El equipo 51 se había visto envuelto en una trampa y alguien del equipo era un traidor, y al llegar al área los estaban esperando enmascarados con armas. Todo indicaba que el área 52 era una instalación secreta desconocida para el público. Allí operaba Orcalero Orcalá, su enigmático líder y cómplice de Donald Trompeta, con quien había sellado una peligrosa alianza para acabar con el equipo 51 para siempre. Sin embargo, el equipo consiguió derrotar a Donald Trompeta y quedarse con el área para reformarla. Orcalero Orcalá, al ver todo eso, se enfureció mucho y decidió reformar el área 52 para que no pudiera ser descubierta y transformarla en un área subterránea donde absolutamente nadie podría entrar. Pero Orcalero Orcalá hizo una llamada junto a sus aliados. Detrás de la llamada estaba Tung Tung Saur, que al parecer era el traicionero del equipo, y así ayudaría a Orcalero para hackear el ordenador y le llegara la alarma a Burbaloni. Pero, ¿podrá el equipo 51 sobrevivir a las pruebas del área 52? El equipo 51 tendría que superar la prueba, si no querían ser disparados por los guardias enmascarados del área, así que el equipo fácilmente pasó la prueba sin ninguna dificultad. Después de eso, Tralalero decidió lanzarse a un guardia para robarle el arma que tenía entre las manos, y así poder amenazarlos con dispararlos y no les hicieran nada para poder escapar con la increíble velocidad de Tralalero. El equipo 51 consiguió huir del lugar y llegaron a un túnel que daba lugar a la salida, pero Orcalero Orcalá se enteró que el equipo se estaba escapando, así que hizo sonar el botón de alerta máxima. El equipo estaba a punto de huir del lugar, era nuestro momento, así que corrieron hacia la salida, pero cuando estaban a punto de llegar aparecieron los guardias enmascarados. Estos empezaron a disparar y una bala le dio a Fruli Frula, acabando allí mismo con su vida. El equipo 51 no podía perder tiempo, sino morirían allí mismo, así que huyeron de allí rápidamente con lágrimas en los ojos. Pero Orcalero, al enterarse, hizo una llamada secreta. Detrás de esa llamada se encontraba el comandante supremo del gobierno, conocido por todos como Osini Polarix. Este comandante tiene un poder brutal, ya que es capaz de lanzar una onda expansiva de hielo y dejar a todos congelados. Además de eso, también tiene el increíble poder de congelar el tiempo y dejar a todas las personas que estén a su alrededor totalmente paralizadas. Mientras tanto, el equipo había conseguido huir del área, pero tristes, y finalmente llegaron a su casa al amanecer. Pero en ese instante se encontraba una nota en la entrada que ponía: Equipo 51, esto aún no ha terminado, algo mucho más poderoso está por comenzar, necesitáis refuerzos cuanto antes, o no tendréis ninguna posibilidad de ganar. Al leer la nota, el equipo se puso manos a la obra. El equipo 51 había encontrado una carta misteriosa que advertía sobre el inicio de algo muy poderoso, pero nadie sabía quién la había escrito. Sin perder tiempo, el equipo se puso manos a la obra. Lo primero que hizo Tralalero fue comenzar a llamar uno por uno a cada integrante del equipo, pero solo uno decidió unirse a la misión, Trulum Trulum Sala. La llamada lo tomó completamente desprevenido, ya que estaba de vacaciones en Alaska, tratando de desconectar un poco de todo. Poco después de recibir la llamada, mientras Trulum Trulum Sala cortaba leña en una zona boscosa, escuchó un fuerte sonido que provenía de las cercanías. Intrigado, dejó el hacha y se dirigió hacia el lugar del estruendo. Al llegar, se encontró con una base extraña, medio oculta entre la nieve y las nubes, así que decidió acercarse para investigarlo. Mientras tanto, el resto del equipo 51 recurrió a su mejor recurso, Castorcín, el castor con el olfato más afinado del planeta, capaz de encontrar cualquier cosa. Le entregaron la carta para que la olfateara y descubriera quién la había escrito. En Alaska, Trulum Trulum Sala se dirigió a la zona del área y allí vio a Osini Polarix. A su lado había una cápsula que contenía un extraño líquido verde. Poco después, Osini Polarix tomó la cápsula y se marchó en un helicóptero. Mientras tanto, Castorcín había conseguido llegar al lugar. Era un parque de atracciones abandonado y allí se encontraba una sombra. ¿Quién será la sombra que estará planeando Osini Polarix? Castorcín había llegado al parque de atracciones abandonado donde se encontraba una sombra. Mientras tanto, Trulum Trulum Sala había encontrado a Osini Polarix en una base secreta en Alaska, y Osini Polarix se había montado a un helicóptero con una cápsula que contenía un líquido verde. Nadie sabía hacia dónde se dirigía, pero era evidente que estaba tramando algo. Así que Trulum Trulum Sala, al verlo, llamó rápidamente al equipo 51. El equipo 51 se encontraba en el parque de atracciones abandonado, donde también estaba la sombra. Para sorpresa de todos, resultó ser Tung Tung Sahur. Sin embargo, su expresión era triste, como si algo le hubiera ocurrido. Tung Tung Sahur se
se acercó al equipo y les explicó que no había sido su intención. Allí les reveló que Orcalero Orcalá lo había secuestrado y obligado a tenderles una trampa, ya que él era el único que conocía al equipo 51. Además, Orcalero Orcalá lo amenazó con que acabaría con las vidas de su padre y su madre si no lo hacía. Así que Tung Tung Saur se tuvo que ver obligado a hacerlo, pero finalmente se arrepintió y escribió la carta para ayudar al equipo. Mientras tanto, Orcalero Orcalá no podía permitir esto, así que enfadado mandó a sus dos mejores agentes más fuertes que tenía, Rhinosyn y Cactusyn y Cocodrilo Ananasino. ¿Qué pasará con el equipo 51? ¿Ocultará Osini Polarix un as bajo la manga? Osini Polarix estaba planeando algo, pero de momento no se sabía el qué. Mientras tanto, Tung Tung Saur había vuelto al equipo 51, pero los agentes malvados de Orcalero los estaban persiguiendo. Así que el equipo se fue a esconder a su local, donde allí tenían todos los planes para poder vencer y ganar. Tralalero cogió la llamada que Trulum Trulum Sala le había hecho y se quedó completamente impresionado al escucharlo todo. Mientras en Alaska, Trulum Trulum Sala cogió su moto de nieve para perseguir a Osini Polarix. Este había conseguido llegar con el helicóptero y su cápsula sano y salvo. Allí se encontraba una base científica extraña, donde habían muchas cápsulas gigantes que contenían como unos seres no identificados dentro de ellas. Pero los agentes de Orcalero finalmente consiguieron encontrar al equipo. Allí los apuntaron con sus armas y con una sonrisa estaban a punto de acabar con ellos. Habían cumplido las órdenes de su jefe. Pero de repente Tung 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 Saur se lanzó con su bate y allí les metió un batazo a los dos dejándolos inconscientes. Finalmente los esposaron para interrogarlos y preguntarles qué tenían planeado hacer. Mientras, Osini Polarix había plantado su cápsula que contenía un líquido verde, pero aún no se sabía qué planeaba con eso. Mientras tanto, el equipo interrogó a los dos agentes de Orcalero para que les explicaran todo lo que tenían planeado. Les dijeron que ellos estaban obligados por Orcalero a hacer todo lo que les mandaba, y que Orcalero quería acabar con el equipo 51 para acabar con toda la Tierra y convertirla en un mundo para bestias controladas por él y sus aliados. Al escuchar todo esto, el equipo 51 se alió con los agentes de Orcalero para acabar con él y detenerlo lo antes posible. Mientras tanto, en Alaska, Trulum Trulum Sala había llegado a la base científica para vigilar a Osini Polarix. Lo que no entraba en sus planes era que los agentes pingüinos de Osini ya lo habían detectado. Sin perder tiempo, lo esposaron y lo condujeron hasta la base. Allí lo dejaron con Osini Polarix. Quien le dijo cabreado que porque estaba merodeando por la zona y que si no se explicaba, acabaría con él. Mientras el equipo 51 se dirigió hacia el área 52, pero para poder entrar, idearon un plan. Rhinosyn y Cactusyn y Cocodrilo Ananasino entrarían por la entrada haciéndoles creer a los guardias que habían capturado a los miembros del equipo 51, mientras que Tralalero y Burbaloni entrarían por un agujero negro que se encontraba oculto para no ser detectados. Sin embargo, Orcalero Orcalá se enteró y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Pero Trulum Trulum Sala se negaba a decir nada a Osini Polarix, así que este lo encerró en un pozo donde moriría congelado si no llegaban refuerzos. ¿Podrá Trulum Trulum Sala sobrevivir? El equipo 51 había conseguido entrar al área 52 para acabar con Orcalero Orcalá, pero Orcalero se enteró de que estaban allí y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Mientras tanto, Trulum Trulum Sala estaba en peligro de morir congelado allí mismo, pero rato después se escuchó un sonido ensordecedor en las afueras. Bombombini Gusini había llegado a tiempo. Al parecer Brebrer Patapim lo había visto todo y pidió la ayuda de Bombombini Gusini para rescatar a Trulum Trulum Sala. Mientras Bomboncini distraía a los guardias del área, Brebrer Patapim había encontrado el túnel que daba lugar al pozo donde se encontraba retenido Trulum Trulum Sala. Era un pozo muy oscuro y parecía un congelador, pero finalmente Patapim consiguió rescatarlo. Este estaba pálido e inconsciente. Bombombini Gusini mientras fue disparado por los guardias, pero finalmente consiguieron huir los tres sanos y salvos. Mientras tanto, en el área 52, Tung Tung Saur acababa con los guardias para distraerlos. Y Tralalero Tralalá y Burbaloni y Luliloli investigaban dónde podría estar escondido Orcalero Orcalá. Finalmente, Tralalero y Burbaloni lo encontraron, pero al llegar se quedaron sorprendidos al ver lo que había en ese lugar. Bomboncini Gusini y Brebrer Patapim habían conseguido rescatar a Trulum Trulum Sala de Osini Polarix y Tralalero y Burbaloni habían llegado a una sala donde se quedaron paralizados al ver lo que había allí. El equipo 51 se separó y Udin Dindun fue a investigar si Orcalero Orcalá tenía retenido a alguien más. Udin Dindun consiguió encontrar a muchos prisioneros allí que sin duda lucharían con ellos para escapar. Entre ellos estaba Gánster Futera, además de Kiwito Bandito y la vaca Saturno Saturnina. Gracias a eso consiguieron escapar todos de allí juntos y Cocodrilo Ananasino los esperaba en la salida. Pero lo que no entraba en sus planes es que un agente secreto de Orcalero llamado Penguinelli Cactusini sobornó a Ananasino y este los traicionaría por 5000 bitcoins y una megamansión. Las cosas iban muy mal y Tralalero y Burbaloni se encontraron allí con otro agente secreto de Orcalero llamado Jirafa Mafiosa. En esa sala se encontraban cápsulas con líquidos verdes como las que había en Alaska en la base de Osini Polarix. Estaban completamente atrapados y Ananasino, el traicionero, no dudaría en apretar el gatillo, pero de pronto un ruido increíble se oyó fuera. ¿Habrán llegado más refuerzos? Udin, Dindun y los demás se dirigían hacia la salida, pero lo que no sabían es que en estos momentos estaban atrapados por la traición rastrera de Cocodrilo Ananasino. De pronto un ruido se oyó en las afueras, era Bomboncini Gusini, que venía con Brebrer Patapim y Trulum Trulum Sala, que ya se encontraba bien después de todo lo sucedido. Los refuerzos saltaron en paracaídas hacia
hacia donde se encontraban los demás. Tralalero y Burbaloni estaban dispuestos a enfrentarse al temible agente secreto de Orcalero llamado Jirafa Mafiosa. Los dos se tiraron hacia él, pero era imposible hacerle nada. Así que Burbaloni sacó todo su poder y empezó a disparar cocos de su boca, dejando a Jirafa Mafioso inconsciente por el momento. Mientras tanto, los demás integrantes consiguieron encontrar una salida que daba lugar a las afueras del área. Todos consiguieron entrar por el agujero y salir de allí. Pero cuando llegaron a las afueras, Cocodrilo Nanasino los estaba esperando con el arma, y no dudaría en apretar el gatillo. Por otro lado, Tralalero Tralala recibió una llamada de un número desconocido. Detrás de esa llamada se encontraba Don Megalo. Don Megalo llamó a su hijo Tralalero para advertirles de que Osini Polarix había conseguido liberar a las bestias que se encontraban en las cápsulas, y solo había una forma de acabar con ellas, antes de que acabaran con toda la humanidad. Don Megalo llamó a su hijo Tralalero Tralala para informarles de lo que estaba a punto de llegar. Les advirtió que las bestias habían sido liberadas con una condición: acabar con la humanidad. Mientras en el área, Cocodrilo Ananasino tenía a punto de mira al equipo 51. Allí empezó a disparar sin piedad. La vaca Saturno-Saturnina se puso en medio para impedir que no les hiciera nada a los demás, y acabó allí mismo con su vida. Quibito Bandito, al verlo todo, de la rabia sacó su arma, y con lágrimas en los ojos no tuvo más remedio que disparar a Cocodrilo Ananasino, acabando con él. Tralalero y Burbaloni encontraron a Orcalero, sin embargo este parecía confiado y sin miedo, y les dijo que esta vez no tenían nada que hacer. En ese mismo momento, Orcalero sacó una pequeña cápsula con líquido verde y se la tomó, asimismo transformándose en una bestia poderosa e invencible. Nadie podría hacer nada. Estas cápsulas contienen un líquido verde extremadamente peligroso. Incluso una sola gota puede provocar efectos secundarios mortales, o en el mejor de los casos, transformarte en una bestia invencible y descomunal. Tralalero y Burbaloni al verlo huyeron rápidamente, ya que no tenían ninguna posibilidad de vencer. Los refuerzos llegaron y Trulum Sala se reencontró con su padre, pero de pronto un sonido ensordecedor retumbó en el lugar. Las bestias habían llegado al área 52, y en estos mismos instantes el equipo 51 estaba en apuros. Orcalero Orcalá se tomó la poción peligrosa que contenía un líquido verde mortal. Sin embargo, se la tomó y se convirtió en una bestia imparable y poderosa, y ahora el equipo 51 estaba en peligro. Poco después, Orcalero agarró a Tralalero para acabar allí mismo con él. En ese mismo momento, Don Megalo llegó como un héroe y plantó cara a Orcalero. Allí le metió un puñetazo con su máxima fuerza para poder coger a su hijo y salir corriendo de allí. Los soldados aéreos hicieron su aparición mientras las cadenas de televisión transmitían en vivo cada momento, y el mundo entero seguía con atención lo que ocurría. Por otra parte, el equipo 51 acababa con las bestias y consiguieron vencer. De repente, un estruendo siniestro rompió el silencio. Orcalero liberó todo su poder, mientras el equipo 51 lo miraban, presenciando el momento de su derrota. Don Megalo, al pasar por el lugar, se encontró con la cápsula verde y se la tomó sin remedio, sin esperar lo que podría pasar. Sin embargo, Don Megalo se transformó en una bestia titánica, una fusión indescriptible de fuerza y caos. Este se abalanzó hacia la bestia Orcalero. Allí, ambos colosos se enfrentaron en una lucha brutal. Don Megalo llevaba la ventaja, su tamaño y poder eran abrumadores. De pronto, sus puños chocaron con una fuerza descomunal, desatando una onda expansiva que arrasó todo a su paso, devastando la zona y reduciendo los alrededores a escombros. Pero, ¿habrán conseguido vencer? ¿Habrá logrado el equipo 51 sobrevivir?